Los periodistas. Los periodistas. Aida Manso Maldonado, muy buenas. Doctor Víctor Gómez, igualmente, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué Buenas tal? tardes. ¿Cómo están Buenos días. ustedes? ¿Cómo les va? ¿Qué me Bien, cuentan? ¿Cómo va el mundo? mucho calor. Ya se siente, ¿verdad? Mucho calor, sí, sí está fuerte. Y desde ahorita en adelante ya más. Sí, Y Y el espérate clima, que se caliente más el asunto, ¿eh? sí, sí, ¿por El qué? clima, obviamente, ¿verdad? pues todavía estamos en invierno. Eh, Estamos y en invierno. sí, Ah, pero en todos los sentidos hay cambios climáticos que ahora que vemos tantos temas en política, se está calentando más el ambiente, ¿no? ¿Qué tiene que ver, perdón, la política con el medio El ambiente? clima, o sea, quiero decir, hay cambios climáticos y en todos los sentidos. Este doctor yo creo que no hizo la tarea y está intentando ahorita meternos ideas raras. Ay, sí. no, de hecho ese es su tema, ¿verdad, Víctor? Es mi tema. Ya sabes que me encanta. Sí, Bueno, ¿quién arranca? pues Víctor está ya listo. Sí, sí, muchas A gracias, Aida. ver, Bueno, mi vimos. primera reflexión, y ya en semanas anteriores, de acuerdo a todo lo que vamos viendo en lo social, en lo político, pues yo había hecho ya un comentario con respecto a las tradiciones que no solamente son de México, sino que en Mesoamérica se han dado todas estas ofrendas o sacrificios que en los tiempos de los mexicas se daban muy fuertemente aquí en México. Y lo hacía en reflexión a toda la cuestión política que se venía manejando en ese entonces y que hoy, al paso de los días, de las semanas, encontramos una serie de resultados y la reflexión que hacía yo era los dioses cómo se van a calmar. Al paso de los días encontramos que ha habido movimientos aquí en México donde ahora se han dispuesto 29 personajes buscados por Estados Unidos y esa va a ser como la primera ofrenda. La reflexión es, ¿hasta ahí quedará o los dioses se estarán más tranquilos con más ofrendas? ¿Y hasta cuándo va a ser el límite? Porque pareciera que no hay un límite todavía que se pueda visualizar. Y hacía yo esa reflexión y ese pensamiento porque los mexicanos en el tiempo pasado pues se hacían ese tipo de ofrendas para calmar a los dioses. Y pareciera que comienza ese movimiento y esta reflexión la hacía yo hace semanas. Pero bueno, es parte de el primer comentario y que vamos viendo movimientos. Pero la segunda reflexión, hablando un poquito acerca de ello, dije, bueno, ¿qué comentaré? Para algunos políticos en México ya se les adelantó el Calvario y la Semana Santa. Recordemos el pasaje de Jesús. Llegando al templo se enojó porque había comerciantes adentro y la casa de Dios que no era para hacer negocios y los echó fuera del templo. Mientras tanto, Caifás, el jefe de los fariseos, los fariseos eran los jefes de la religión hebrea en ese momento, se acercó a Judas y lo convenció a traicionar a su mejor amigo. En la última cena, el jueves antes de Pascua, Jesús invitó a sus amigos a cenar y les anunció que sabía que Judas lo iba a traicionar y que iba a morir. Lleno de vergüenza, Judas salió y Jesús reconfortó a sus amigos con esas famosas palabras: coman de este pan porque representa mi cuerpo y tomen de este vino porque representa mi sangre. Con esas palabras les quiso decir que siempre estará con ellos. Reflexiones que me vienen a la mente por los movimientos que hay ya comentados. Esas son las dos primeras reflexiones que tengo. Pero mi tema principal no son esos, sino nada más son reflexiones. Mi tema principal es lo que escucho en el periódico El Universal el 28 de febrero, en donde se da la posición que ocupa la UAP en el ranking de universidades en el 2025. Todo esto con motivo de lo que hemos escuchado de las noticias tan diversas en que de repente se destapó una serie de temas dentro de BUAP
de la universidad que ha sido sumamente importante en Puebla como universidad pública y que ha dado grandes resultados y ha obtenido grandes logros. Entonces, cuando veo esta noticia de esta universidad que ha sido importante durante muchos años aquí en Puebla, dice, ¿qué número ocupa la UAP a nivel del ranking mundial? Y él hace pues una serie de posiciones en cuanto a la presencia de UAP en el mundo. Y me fui principalmente a donde se hace toda la encuesta y se menciona que la UAP está en el rango de los 1200. Y como ponerlo como parámetro, ¿Qué es eso de la de universidad, los 1200? sí, se hace una encuesta entre 1500 universidades a nivel mundial, de las cuales dentro del rango de los 1000 está la Universidad de las Américas como universidad particular. La UAP está entre los 1200 y la UPAEP entre los 1400, en esos rangos. Y que se viene realmente toda una encuesta sobre qué universidades están en el número 1. Y ¿Cuáles? obviamente pues, son las universidades de Estados Unidos los que ponen en lugar número 1 y que obviamente ellos siempre han guardado pues, lugares realmente espléndidos en cuanto a esto, porque es la capacidad y el reconocimiento a estas universidades. Y me llamó mucho la atención que salen en estas noticias y digo, pues guarda un papel sumamente importante en México la UAP, dando pues obviamente muchos resultados para la comunidad aquí en Puebla, pero que también nos hace ver que son universidades que no sé por qué de repente aparecen noticias contrarias a lo que está realizando. Y yo creo que la doctora Cedillo pues ha dado un papel preponderante en esta universidad con grandes logros, que es lo que me llamó la atención y yo creo que es importante siempre hacer más público lo que sí está haciendo de bien una universidad y no lo que estamos escuchando, las noticias tan simples como que estaban en desacuerdo. Hay muchos temas que tocar dentro de la universidad y uno de ellos que me viene a la mente y lo voy a tocar como médico es lo de la queja del servicio social y los internados en los hospitales, que Bien, fue que pareciera lo que detonó este movimiento. así Y que es. se Sí, está escuchando, y la doctora lo ha mencionado, que se escucha a los universitarios para ver cómo pueden solucionar ante estas situaciones que aparentemente han sido adversas. Y se ha dado solución hasta el momento. Y en esta reflexión dije, bueno, efectivamente, actualmente ya hay más universidades de la salud en todos los sentidos, tanto particulares como públicas, independientemente de lo que antes conocíamos como de UAP, de medicina, y UPAEP como medicina. Hoy ya hay muchas universidades. Y cuando yo comencé a hacer mi servicio social, les he comentado que yo me fui a Guerrero, a lo que es IMSS Coplamar, que se iniciaba en 1979, todo este sistema para poder hacer que los médicos fueran a lugares más lejanos, porque ahí estaba la necesidad. Cosa que escuché entre los estudiantes que les decían es que nos mandan muy lejos, pero en 1979 y yo en 1980, 81, hago todo este servicio en la Sierra de Guerrero. O sea, siempre ha habido una necesidad y una preocupación también del gobierno, el decir, llevemos a los médicos a los lugares en donde más se requiere, no que se queden solamente en las ciudades, sino que vayan a donde se necesita y principalmente a las poblaciones campesinas. Y ahí es donde debemos de estar los médicos. Y también hacía una reflexión que ahora ya hay más población en cuanto a estudiantes de carrera, pero que tampoco, por otro lado, tenemos todos los hospitales disponibles para dar capacidad para realizar internados o bien servicios sociales para los médicos. Actualmente ya se están incorporando otras carreras
para hacer esos servicios. Y qué bueno, bienvenidos, porque en el pasado solamente los médicos hacían servicio social obligatorio y ahora a las universidades también se les invita a hacer también estos servicios. Y eso es lo bueno. Pero sí, yo creo que hay que hacer hincapié en todo lo que están haciendo las universidades y sí reprogramar y administrar a todos los estudiantes y ver la capacidad que tienen los hospitales para dar un buen servicio y que ellos tengan un aprendizaje a la carrera que se estén dedicando, y que en este caso, pues es la medicina, donde puedan aprender en hospitales lo que es el servicio y cómo aprender a diagnosticar y dar tratamientos, y que es de alta responsabilidad. Pero para mí, la Universidad de la UAP, regresando al tema, guarda un papel preponderante aquí en Puebla, y también viendo el ranking de 1500, mantiene un buen nivel. Ese es mi comentario. Y además aquí a nivel de universidades públicas, en México tenemos el tercer lugar, ¿verdad? Así es. Está en primer lugar la Universidad de Jalisco, la UDG. En segundo está la UNAM. Bueno, aquí están valorando también a los rectores, ¿no? Pero sí con una aprobación del 62% aproximadamente, ¿no? A la doctora Lidia Cedillo la ponen en el tercer lugar. A la Universidad de Nuevo León, que siempre ha tenido muy buen prestigio también, está en cuarto lugar, y a la Ciudad de México con el Instituto Politécnico Nacional, quinto lugar, y Universidad Autónoma de Tlaxcala, perdón, de Tamaulipas, el sexto lugar, ¿no? Pero aquí estamos hablando únicamente de universidades, públicas, ¿no? Habría que ver también cómo miden esa encuesta, ¿no? Víctor, porque Sí. también yo creo que puede haber mucha tendencia para que quede en primer lugar, pues Estados Unidos y este tipo de universidades caras, ¿no? Yo creo que también habría que revisarlo, no sé, sería interesante ver qué tipo de preguntas hacen, cómo las valoran y demás. No sé si tengas acceso tú a ello, ¿no? Sí, sí, realmente no tengo los parámetros, pero pues es importante que una universidad esté siempre dentro del ranking, y más a nivel mundial. O sea, Ya. sí está dando resultados y muy buenos resultados. Sí, y además también llama la atención que apenas se había reconocido que no tenía ningún problema de económico, que había muy buen manejo de los dineros. Eso creo que fue antes de que empezara, justo antes de que empezara todo este problema, ¿no? Que se Sí, inició básicamente en medicina y que ahorita de repente ya todo está mal, sí. ¿no? Incluso hoy en la mañana escuchaba yo que se reincorporan ya no va a Sí. haber manifestaciones de las escuelas de odontología y medicina, y regresan a clases. Y eso pues es un buen punto. Quiere decir que hay muy buena gestión. Sí, se supone que es medicina, estomatología y administración. El pequeño Ándale. problema es que administración está en CEU. Y CU Ah, sí. está tomada, entonces pues no hay forma, ¿no? Ujú, ujú, Sí, yo creo que también aquí hay que tomar en cuenta que pues viene la elección de rector, ujú. y que también por ahí hay cuestiones políticas, ¿no creen? A Sí, considerar. sí, sí, incluso cómo es posible que dentro de estos temas metan el paso peatonal que está ubicado en Cúmulo de Virgo, ¿no? Y que pues no es parte de la universidad ni tiene manera de solucionar, pero todos los temas fueron metidos, cosa que extraña, ¿no? Pareciera que hay otros asuntos Sí, por ahí que efectivamente vienen todos los cambios, y que hay mano negra por ahí. ¿no crees tú eso, Jesús Manuel? Es que yo no estoy muy enterado de lo que pasa en la BUAP. No sé, o sea, no tengo conexiones, no sé, lo que veo en los periódicos es lo único que sé. Ya. Y creo que hay este, tendencias, Ujú. ¿no? Hay Ujú. gente que ve las cosas de una manera, otros de otra. Sí, Entonces, como que hay tendencias, ¿no? Según el periódico que veas, según el medio informativo, como que hay cierta inclinación, o en un determinado momento hay hasta una tendencia a decir que hay una conspiración contra la rectora, ¿no?
Ujú. Ujú. ¿Sí? Sí, sí, yo Sí, creo a mí me que parece extraño, cosas porque abajo, tiene sí. todo un crecimiento, ya tiene la segunda sección de Ujú. ingenierías, Sí. ¿sí? ¿No? Y un poco alejados, pero también les pusieron autobuses Ujú. para darles un acceso, o sea, realmente está, yo creo que en el punto más alto que ha tenido la universidad en cuanto a crecimiento, extensiones, que Claro. siempre ha estado constantemente dinámica, pero ahora con más inmuebles, o sea, realmente hay una buena gestión ahí. A ver, pero es que como que enredaste muchas cosas. Primero con reflexiones y después mi tema. Oh, no, o sea, primero hablas de las ofrendas y que si los que entregamos ya es suficiente o quieren otros. Luego hablas de los buenos niveles que hay en el concierto de las universidades a nivel internacional, de la UAP, y mencionaste también a la UPAEP. Y luego dices un tema que me parece fundamental, que es el de los paros en medicina y en otras escuelas de la Benemérita, por algunos problemas que tienen que ver con lo que tú dijiste que hiciste en Guerrero, ir Mm, a tu residencia como médico en un hospital, en una clínica o donde haya sido. Aquí el problema que manifestaron los alumnos es que no hay dónde hacer las prácticas. Así es. Ese es el problema, no es si la UAP está en el rango de los 1200 o si la rectora ha hecho un buen papel, ha hecho una buena gestión, ha ampliado carreras, no, es que no Ujú. hay hospitales donde ir a hacer las prácticas. ¿Por qué no hay Sí. hospitales? Porque cada alumno que va a hacer sus prácticas tiene que recibir una ayuda económica del gobierno federal, al tratarse de una universidad pública, para poder ir a desempeñarse. No sé si cuando tú estuviste en Guerrero te dieron algún apoyo económico, o sea, no puedes tú, si estás en una universidad pública donde no pagas colegiatura y vas a hacer prácticas, tienes que cambiar de domicilio, tienes que trasladarte, tienes que buscar Claro, dónde vivir, etcétera, tus claro. alimentos, no sé cuánto les dan, pero es una de las formas en las que los médicos van haciendo prácticas y aprenden a detectar problemas de salud y a solucionarlos y a consultar enfermos y todas esas cosas. Pero el recorte presupuestal federal trajo como consecuencia en el presupuesto del 2025 que de las 3000 plazas que tenían consideradas, les recortaron a menos de 1900 y algo. Entonces, por eso es el paro en medicina. No es contra la rectora, Ujú. Sí. es porque no hay dónde ir a hacer prácticas. ¿Cómo solucionas eso? ¿Cómo? Explícame. Sí, todas las universidades tienen que hacer convenios, todas, Sí, convenios con la Secretaría de Salud sí, para poder tener un reconocimiento de que tus alumnos sí están realizando en centros médicos y que sí, tienen una buena preparación. sí. Y hay en lo público y en lo privado. Y entonces se toman esas plazas para ver en dónde se van a ir dirigidos. Pero la Secretaría de Salud está siempre al tanto de esos movimientos de las universidades. Si un gobierno, como en mi tiempo, fue IMSS-Coplamar, en ese tiempo tú llegabas a las clínicas a vivir. A la clínica tú tenías un espacio de vivienda y también era la clínica de atención y te daban tu dinero para hacer tus traslados y esto te ayudaba para estar viviendo en la zona alejada. O sea, y lo sabíamos bien, y es un año. Yo creo que falta una planeación actualmente. Si ha habido recortes, obviamente va a haber más escasez. Si no hay una planeación de las universidades, yo creo que hay que darle cabida a los que sí podemos seguir apoyando de una manera u otra y que tienen garantizado su lugar para hacer sus prácticas de internado y después su servicio social, porque no podemos solamente meter matrícula para ganar dinero, ¿no? Con lo particular y decir, ay, ¿a dónde vamos a meter? No sé, es un ejemplo.
De 1,000 médicos que van a salir este año, nada más tenemos 500 plazas, ¿no? Entonces hay una sobrepoblación y hay una mala planeación, yo lo veo así, porque no es así tan sencillo, porque ¿dónde vas a aprender medicina? Y entonces ante una escasez y un recorte, pues obviamente vamos a encontrar esta situación que va a ser muy difícil. Entonces hay la queja, pero no es problema propiamente de la universidad, sino de todo un Eso es lo que conjunto. yo digo, no es Sí, problema de la claro. universidad, pero tú, por eso te digo que me metiste cosas, este, el tema es el gobierno federal que no autorizó el presupuesto para que los estudiantes de medicina hagan sus prácticas, no es la UAP, y es en todo Sí, el pero, país, no es solamente la UAP. sí, pero el que tiene el perjuicio es la universidad, ¿no? Y No, el sus que tiene alrededores. el perjuicio es el alumno, es el estudiante, es el universitario. Ese es el que tiene el perjuicio, porque esto nuevamente vuelve a privilegiar a los estudiantes de las universidades privadas que tienen una práctica con un aparato, con un humanoide, con el que detectan enfermedades. Eso es un adelanto tecnológico, lo tiene la UTLA y lo tiene también UPAEP y no sé qué otra universidad. Ellos pues, van a practicar o hacen convenios con los hospitales privados, pero aquí el tema es, si no hay medicinas en el IMSS Bienestar, mandas a los estudiantes ahí y les tienes que pagar algo y no hay para las medicinas, va a haber para pagarles a los practicantes. Ese es el problema. Sí, Paran sí, en la sí, sí, UAP, los estudiantes debieron haber ido a protestar a la Secretaría de Hacienda. Pues ahí es donde hubo el recorte. O sea, la UAP sí, no puede destinar dinero de su presupuesto, según entiendo, para pagarle Claro. a los estudiantes a que se vayan a hacer sus prácticas. No está eso dentro de sus funciones. Y el sector salud también, ¿no? Tendría que ver Lo esa cual, parte. sector salud sí prácticamente desapareció. La Secretaría de Salubridad tenía el Hospital del Norte, el Hospital del Sur, el Hospital de no sé dónde, una cantidad de clínicas de primer, segundo nivel. Todo pasó al IMSS Bienestar. Todo. Gracias, Andrés. Pues ahí Ese es también el se tema. tiene que resolver esa parte, ¿no? Pues sí, pero El es el IMSS, gobierno federal. el, el gobierno federal. sí, Y los recursos económicos, todo Pues tiene que sí, entrar. pues sí. sí. La Universidad de la UAP tiene el hospital universitario, pero Pero no da caben ahí cabida todos a los tantos. practicantes. No, 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 para no. nada. Pero quiero decir, tú eres responsable de tener un centro donde puedan practicar tus médicos alumnos. ¿Qué, O sea, no qué puedes nada más población decir, egresa, Víctor? ¿Tienes una idea? ¿Qué población en la UAP? no, no tengo la ¿Pero matrícula. qué te gusta? ¿500 No, más más? de 500. Sí, 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 sí. No, realmente es una población muy, muy grande. Es de las escuelas que tienen Ujú. más matrícula. Pensando en que vamos a ser millonarios en el futuro, pero no, no es así, sino más que todo dar servicio y dar pues salud a una población. Pero sí, todavía realmente no es así. Pero efectivamente, el problema es mayor, pero quien escucha, el público, los ciudadanos, se quedan con la idea de que hay manifestación en la agua por algo. Y entonces no hay un análisis de todos los temas que estamos revisando como para decir, no, esto es más profundo. Pero la gente se queda con esa sensación de que hay problemas en la UAP, ¿sí? Algo está pasando en la UAP. Sí, Bueno, es que después de los de medicina vinieron otros paros así es. en otras escuelas. Ahí es donde posiblemente haya la mano negra, porque ya empezaron a pedir otras cosas, ¿no? Que Sí, tienen que ver incluso con el acoso, ¿eh? El Sí, acoso también es uno de los puntos que se plantearon. No sé si sepan eso. sí, de sí, los hay maestros. varias, empezaron a meter varias irregularidades desde Así es. diferentes facultades. Entonces, cada una elaboró un pliego petitorio
basado en los problemas que tenía cada facultad, ¿no? Y eso es lo que ya complicó más la situación, ¿no? Porque ya fue multi, A eso súmale que los claro, pliegos petitorios constituyen el punto de partida de las campañas de quienes quieren suceder a la doctora Cedillo en la exacto, rectoría. exacto. Ahí Ujú, viene todo ujú. el problema, por eso está complicado desatar esta madeja, ¿no? Pero yo creo que le está dando muy buena solución. Haberlos escuchado y Claro, no sé si escucharon su discurso. claro, Excelente, Sí, excelente, sí, sí, ¿no? Y dice, sí, o sea, realmente supo manejar la situación y más cuando viene de repente y se está abriendo aparentemente una cloaca que ni existe. O sea, por eso me llamó mucho la atención decir, no es posible. Yo creo que tendrán que usar nuevos métodos de ujú. convivencia y estar en contacto con los universitarios para ver qué está sucediendo, ¿no? Y qué necesidades tienen. Sí, de hecho he ido a las puertas de CEU a hablar con los alumnos y decirles, díganme qué quieren y lo vamos a solucionar, pero vamos a platicar, ¿no? Dice, bueno, no, uno de los puntos que no ha trascendido, pero que los alumnos han puesto en la mesa, es la carencia de transporte para ir a las nuevas sedes universitarias. No hay transporte público suficiente. es que nada más hay unos horarios que establecen y no, Exactamente, no se dan abasto, ¿no? exactamente. Sí, Ujú. y hasta cierta hora hay el regreso y pues a veces no sé si de ver están considerando que ya en ese momento ya acabaron las clases, ya todos se puedan regresar, porque también venirse en la noche, pues va a Pues es estar un complicado. peligro, sobre todo Sí, porque tenemos una una ciudad muy segura, ¿no? Entonces, sí. ujú, sí, Pero yo creo que poco a poco van a estarse solucionando estas situaciones, ¿no? Del transporte. sí, sí, yo Sí, creo que pero que sí. Con las algunas ofrendas, instalaciones ¿no? Para usar tu primer tema, No, no, damos algunas ofrendas, tú me dirás. no. para calmar los ánimos. Sí, 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 todo se vale, todo se vale. Está en nuestro mundo mágico. Ya, claro. Muy bien. Está bien. Muy Pues yo, interesante. yo tengo otro tema, ¿no? El día primero se conmemoró el Día Internacional para la Cero Discriminación. Entonces, me parece muy importante porque yo creo que la discriminación es algo que vivimos todos los días, en todos lados, unos de una forma, otros de otra. Entonces, es algo que no tiene que dejarse para una vez al año hablar de esto, sino que hay que hacerlo en forma cotidiana, porque a veces se nos olvida, a pesar de que pues lo han planteado de forma muy clara, ¿no? Porque la ONU lo que plantea es promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir una vida plena con dignidad, independientemente de su aspecto, sexo, edad, religión, lugar de procedencia, condición social, opiniones, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, etnia, idioma, estado de salud. Esto incluye también el VIH, que parece mentira, pero en pleno siglo XXI todavía sigue habiendo mucha discriminación a quien lo padece, ¿no? Por eso ahorita vamos a otro tema. La localización geográfica, el estatus económico migratorio o por cualquier otra índole. Esto es importantísimo estarlo recordando con frecuencia y creo que nosotros sí lo tocamos en los programas de cómo hay toda esta dificultad para escucharnos, que es una forma de Y discriminar. Lo discriminar. que, lo que yo digo vale, lo que tú no, dices no vale, lo mío es importante. Y en el tema que sea política, religión, y sin contar todo esto que acabo de mencionar, pero esto es cotidiano, ¿no? Cada vez se sigue hablando más de cuestiones de que nada más hay sexo masculino, femenino, ya los trans no existen, en fin, toda una serie de cuestiones que van en contra de lo que estamos planteando, ¿no? Y eso es importante porque cuando hay un rechazo hacia una persona, no es nada más a una persona,
es a todos los que se identifican con esa persona, a todo un grupo, y esto debilita definitivamente la cohesión social. Es como si cada quien por su lado no nos unimos, todos separados, y esto minimiza los esfuerzos para conseguir, pues, vivamos una sociedad más pacífica, más coercitiva, más equitativa incluso, sino que cada quien termina jalando por su lado, ¿no? Y esto me llama la atención porque, por ejemplo, en México tenemos la Ley Federal para Prevenir y Eliminar Discriminación, que lo define perfectamente y que todo lo que define esta ley, no lo quiero leer porque está un poco largo, todo lo que define la ley de lo que considera para eliminar la discriminación está también inmerso en la Constitución Política de México en el artículo primero. Sin embargo, ¿de qué sirve que todo esto esté inmerso en nuestra Constitución si no se hace nada por llevarlo a cabo, ¿no? Pero por otro lado, tenemos la ONU-SIDA, que está planteando que el Día de la Discriminación tenía que llevar el lema despenalizar salvavidas. Y esto es muy importante porque tú, Jesús Manuel, subiste un artículo en Telegram relacionado con esto que maneja ONU-SIDA. Y esto de despenalizar salvavidas es interesante porque está hablando de que independientemente que se han hecho muchos avances en la despenalización, todavía queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, lo que tú planteabas ahí, Jesús Manuel, en el artículo, dice 134 países penalizan explícitamente o persiguen, perdón, de algún otro modo la exposición, ocultación o transmisión del VIH. Sí. 20 países penalizan o persiguen a las personas transgénero. 153 países penalizan al menos un aspecto del trabajo sexual. 67 penalizan relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. 48 países siguen imponiendo restricciones de entrada en su territorio a las personas que viven con el VIH. Y esto parece inaudito. Sí, sí, sí. 53 países informan de que exigen la realización de pruebas del VIH, por ejemplo, obtener certificados de matrimonio o para ejercer determinadas profesiones. 106 países declaran que para que los adolescentes puedan acceder a las pruebas del VIH se requiere el consentimiento paterno. ¿Cómo ven? Definitivamente esto es una discriminación terrible que hubiéramos pensado que todo esto del VIH pues quedó, ¿qué les gusta? El siglo pasado, ¿no? No ahorita que todavía existe esta discriminación. Porque estaba yo recordando que, por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross, ¿se acuerdan que hemos hablado de Claro, claro, claro. la tanatóloga tan importante? La descubridora de la tanatología. Sí, claro. A ella le quemaron su casa y sus Claro, cuando trabajos empezó a hacer sus cuando pruebas y todo, empezó a en el trabajar con hospital de Nueva York, pacientes. le quemaron su casa. Y muchos artículos, mucha investigación que Se tenía perdió. y expedientes se los quemaron, Así porque ella es. atendía pacientes con VIH, ahí en su casa los atendía. Entonces, imagínense de qué época estamos hablando y ahorita sigue habiendo toda esta penalización. Por eso me parece muy importante el tema, unirla, lo que maneja tanto la ONU como ONU-SIDA, ¿no? Que ya incluye toda esta cuestión que dice la despenalización, ahorita es muy importante también como lema, ¿no? No sé qué Bien, opinen ustedes, ¿cómo ven? interesante, muy Ay, oye, interesante. es que, por ejemplo, en medicina, Ujú. cuando tú vas a operar a un paciente y que sabes que tiene el virus del SIDA y lo vas a operar, tú tienes que aplicar más protección a tu cuerpo. Sí, claro, Utilizas 2 o 3 guantes porque a la hora de estar eh, metiendo el bisturí, Que obviamente, puedes cortar, puedes ujú, sangrar, puede, claro, claro, ¿no? Y te puedes picar con la misma aguja que estás suturando, o sea, te claro, puedes exponer. Y sí, dices, esto, que no se tome como discriminación, sino una precaución para que no el médico se infecte.
¿no? Porque Sí. realmente sí hay que entrar con careta para poder que no salpique, Ujú, porque el estar en contacto con la sangre tú puedes ya obtener ya, esta enfermedad, ¿no? Entonces sí, tener sus precauciones y hago hincapié en este sentido, porque sí, realmente cuando tú ves a un paciente sidoso, ya enfermo y más en fase terminal, pues es realmente impactante porque está muy delgado, ya tiene tos y tienes que cubrirte un poco más. Entonces es parte de, cuando tú hablas de un paciente que nosotros pudiéramos tenerlo, nos saludamos y no pasa nada, pero el exponerle a lo que es la sangre o a los fluidos del paciente con este virus, pues obviamente tú lo puedes obtener, pero siempre como su precaución. y se entiende, Pero ¿no? tomado así, Claro, ¿eh? claro. Claro, debe de ser Sí, eso que dices. sí. Y lo importante es eso, o sea, saber reconocer y incluso si yo voy a tener una intimidad con una persona que sé que está enferma, tiene la obligación de decir, yo Claro, tengo este virus, Claro. ¿sí? Para claro, evitar por contagio. supuesto. Entonces ya Pues, podrás protegerte, un condón, en fin. Entonces, sí hay situaciones de respeto a la otra persona y que tú sabes tu responsabilidad y tu actuar. Ujú. Entonces es importante como ir haciendo ese hincapié. Por otro lado, en la vida cotidiana, normalmente la señora que va a vender la tierra para las macetas, siempre nosotros discriminamos y a siempre ver, a como ver, a ver, que, a ver, espérame. Nosotros no. O sea, bueno, tú otras habla personas. por ti, no hables por mí. No sé si Aida No, discrimina yo o no. no, no lo sé. No sé si compre Al- tierra para macetas. Pero ¿por qué sí, dices nosotros discriminamos? O sea, a mí me parece que eso que tú dices, estás discriminando mi decisión de involucrarme o no con lo que tú estás diciendo. Yo no discrimino a las personas que venden la tierra. ¿Por qué dices nosotros? bueno, es una expresión. No, Y bueno, cambia de Algunas, expresión. Si algunas tú algunas. personas, discriminas a las personas que venden la tierra, es tu problema. Pero nosotros, Aida y yo no me cuento. No, al contrario, luego los busco para comprarles Sí, tierra. claro, claro. sí, Sí. Entonces, por favor, algunas Héctor, personas, hombre. algunas personas Ah, tienen esa práctica. Y bueno, Algunas entonces, personas tienen esa actitud, pero no nosotros. actitud. Bueno, Sí. y, y, y que incluso le cambias al precio, ¿no? Y ¿Te haces, acuerdas dices, del sketch que tenía Derbez, que se vestía de portero? no me acuerdo. Que cuando decían ajá, alguna cosa como una marca o eso, se aventaba y decía, no, eso no lo puedes decir, ¿no? A ver, tienes que decir porque eso es publicidad. Así estás lo tú. que quiso decir, A ver, síguele. está bien. Algunas personas. Algunas, Algunas no, personas, no nosotros. algunas personas hacen eso y tienen esa conducta. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado en esta relación con los seres humanos, porque a veces decimos una cosa y hagamos otra. Hay que tener mucho cuidado porque la línea es muy delgada. Y no le bajes el precio, por favor, la señora que llega a darte y a vender la tierra para las macetas. Porque vas a los lugares donde lo venden, que son los almacenes, y ahí nunca es un descuento. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo tratamos a la gente. Sí. Y también algo muy importante que maneja Onucida es que dice que lo que hemos comentado aquí, que hay que educar para la discriminación, la no discriminación, perdón, pero desde la infancia. ¿Se acuerdan que siempre hemos nosotros hablado de la importancia de que esto se haga desde pequeños los niños? Y dice que han A encontrado ver, a ver, a ver. que ¿Se hace desde pequeños a los niños? se hace que discriminen o que no Sí, discriminen. porque los niños se hacen Sí, al no, no, cabo de 9 meses no, sí, en el vientre de la mujer y de claro. ahí nacen, empiezan a crecer.
Pero, claro, pero fíjense que qué interesante que ya, por ejemplo, Pixar está haciendo unos cortometrajes y otras, ¿cómo se llama? Agrupaciones, o por decirlo así, para que ya, como son programas para niños, que desde ahí se empiece a manejar lo que es la discriminación y la no discriminación para que se entienda perfectamente la diferencia y les quede el concepto desde pequeños, ¿no? Y aquí menciona que son varios organismos que ya están planteando cuestiones para los niños, pues, porque es más fácil por aquí empezar, porque esos no están deformados como los adultos, ¿no? Porque yo por eso les inicié diciendo esto, de que era importante decirlo constantemente, porque a veces no se sabe el alcance de lo que implica discriminar a alguien, ¿no? O algo, una cosa o la otra, porque a veces se crees que nada más es algo y a veces, y muchas veces no es nada más lo que haces, sino lo que no haces. Por ejemplo, cuando tú no ves a alguien a los ojos, también estás discriminando. Cuando Sí, es cierto. cuando tú ignoras a alguien, estás discriminando. Entonces son muchas cuestiones que hay que hacer énfasis en qué es la discriminación, ¿no? ¿No Ujú. creen? Claro, por supuesto, sí, 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 coincido contigo. Fíjate, dentro de la educación, tus papás te dicen, tú te mereces todo, tú eres lo mejor. Y, A mí nunca me y no, dijeron no, eso, no ¿eh? todo, Yo Nunca me nunca lo escuché dijeron. eso, ¿eh? Al contrario, tienes que ser el tienes que mejor, tienes, trabajar. sí, cómo no. Yo nunca escuché eso. No. Bueno, yo ¿Cuántas veces, cuántas veces le dijeron hay que compartir, hay que ser nunca, generosos, jamás, Eso sí. a mí ¿sí? no. Y entonces es parte de nuestra educación. Yo era hijo único y nieto único, a mí nunca me Pero con algún dijeron eso. amiguito, con alguien que te fuera a visitar o algo. Vení, Ay, ay, ay. presta tus juguetes al amigo, ¿Cuáles juguetes? ¿no? Yo no tenía juguetes, hombre. Pues, Bueno, la pelota, las ¿tú crees que yo era canicas. rico? No, hombre, yo jugaba con canicas, jugaba Por con eso las tierra, canicas, jugaba yo con compártelas. piedras, matando ratas en el río de San Francisco, quebraba yo, digo, perdón, éramos aventureros de esa época, hombre. Tocabas timbres en las Tocaba puertas yo y salías timbre en corriendo. las tardes y corría. Claro, Mi vida fue otra, no, no, no. ya. En Sí, fin, pero ¿cuántos mensajes recibes de tus padres de acuerdo al momento histórico pues y cultural? yo no. Lo mío era regaños y cómete eso y báñate y este, ¿dónde estabas? Y cosas de, ¿Por qué tardaste tanto? ¿por qué llegaste tarde? Ay, No Dios tomes mío. lo No ajeno, cabe duda no, no que tomes cada lo quien habla de ajeno. la feria como le va en ella, mano. Eso es una realidad, caray. ¿O Claro, no? sí, Sí, Es todos una recibimos diferente realidad. educación. Sí, hombre, sí. caray. Gracias a Dios. Ay, Dios mío, bueno. Parte de. Está interesante el cotorreo de hoy. No, pero sí hay que promover la no discriminación. Claro, Claro, Pero deben claro, hacerlo, ¿eh? sí. claro. Claro que hay que promoverla y hay que practicarla. Sobre todo, Fíjate bien en eso, ¿eh? primero Practicarla, practicarla y después promoverla. practicarla. Así es. Sí, claro. Pues ahí hay que dar el ejemplo, sobre todo, y ahí digo, no, no sé, yo los conozco a ustedes y sé que no son de las personas que discriminan, sino más bien al contrario, son personas que están en el orden de compartir, ayudar, de colaborar y no de hacer dinero, ¿no? Que eso es muy importante. Quizá por eso es que hemos durado ya tantos días o semanas o meses en el programa. Pero yo a veces percibo que hay algunos jerarcas, pues que sí discriminan. Oh, sí, claro. Sí, como que hay algunas cosas de personas que, ¿cómo decirlo? Pues que como no están en su nivel, o solo se llevan con los que tienen dinero para ver qué les sacan, y se olvidan de los pobres, valga la expresión. Sí, Sí, todo el mundo sabemos de alguien, ¿no? sí, claro.
¿O no, Víctor? ¿sí? Oye, por ejemplo, lo que Trump hizo, ¿no? Lo que Trump hizo. Eso iba yo a decir. Inglés, el inglés, ¿no? En Estados Unidos vas a hablar nada más el inglés. ¿Qué es eso? O Pues eso, sea, bueno, primero tiene que irse a la historia. Antes de que se formaran los Estados Unidos, en ese territorio se Ujú, hablaban lenguas de las tribus que estaban ahí y el español, porque los españoles fundaron las primeras ciudades en lo que hoy es Florida. Los, los, los ingleses y los holandeses, estos llegaron mucho tiempo después, los padres llegaron después con su idioma. Entonces, el idioma original no era, es como México. En México, antes de hablarse el español, pues se hablaba el otomí, se hablaba el náhuatl, se hablaba ya, bueno, no sé, o sea, la sí, cantidad de lenguas que hay todavía por ahí, ¿no? Pero claro. pues es que Trump, pues, ¿qué le puedes decir, hombre? Ya lo perdimos. Y también ese detalle, ¿no? De por qué no trae usted traje, independientemente de todo lo demás, ¿no? Pero ¿por qué tenía que ir de Eso traje? fue burlón, eso fue Sí, burlón. pero es discriminación, ponerlo en ridículo. Pero bueno, bueno, se pone en ridículo él. Yo creo que O lo sea, no se hace comporta como una. adrede. Es que ustedes creo que no vieron el programa que se llamaba El Aprendiz, que Ah, no, pasaba en la fíjate. NBC. no, Un no, grupo de jóvenes estudiantes buscaba ganar el premio para irse a dirigir una de las empresas de Donald Trump. Y Donald Trump los ponía a prueba. Era como voy a contratar a uno de ustedes, al mejor. ok. Les ponía pruebas muy canijas donde veías lo que era el ejercicio del poder, del patrón, de la explotación, de la dignidad humana, muchas cosas. Eso es Trump, nomás que ahora es presidente de los Estados Unidos. Ujú. Pero bueno, yo traigo un tema que no tiene nada que ver con lo que están hablando. Es más, los voy a dejar preocupados. Yo, Pues se me ocurrió. Se me ocurrió. Resulta que esta semana en Barcelona se presentó, bueno, estuvo durante varios días, la Fundación Mobile World Capital, junto con el Ayuntamiento de Barcelona, y se presentan ahí en una feria todos los adelantos que hay que tienen que ver con la robótica. Y ya hay en este momento robots con habilidades para ayudarnos en la vida cotidiana. No hablo de la licuadora o de la Thermomix, que es un robot de cocina, sino de Sí. otras cosas. Fíjate bien. Este, los robots de compañía podrán detectar el estado emocional de las personas a través de su tono de voz y expresiones faciales. Mm, Ponen esto como una premisa porque en Barcelona hay 350,000 personas mayores de 65 años. De ellas, 90,000 viven solas y desean continuar haciéndolo en sus hogares. Esta cifra aumentará en los próximos años. Entonces hay una empresa social que se llama ARI, Asistente Robótico Inteligente, que desarrolló un robot para hacerle la compañía a los ancianos que quieren vivir solos. mm, Pueden ofrecer juegos, interacción y en el futuro tendrán la capacidad de reconocer el estado emocional de las personas a través del tono de su voz y de sus expresiones faciales para responderles, escuchen, para responderles los robots a los seres humanos de forma empática. Esto me impresiona. Hay un robot que baila, hay uno que juega a la pelota, cuestan $16,000 por si quieren. Hay un robot que dispone de 3 tipos de pinzas manuales para realizar distintas tareas domésticas
y lo puedes ir entrenando con inteligencia artificial para distintos usos. Por ejemplo, este, recordar los deberes, recordar la cita con el médico, recordar a qué hora te debes de tomar la medicina, recordar que te tienes que tapar, recordar que tienes que apagar la luz, etcétera. Los robots, según esto, van a estar presentes en 4 grandes ámbitos en el mediano plazo: en la salud, en la seguridad, en la asistencia y en la educación. O sea, estamos hablando de robots humanoides capaces de realizar muchas tareas a lo que hemos visto hasta ahora. Hay un robot perro que detecta anomalías térmicas, fugas de gas, vapor e identifica posibles peligros para las personas que estén en una pues, habitación. En el ámbito de la salud, el robot adopta un tono profesional para mostrar cómo sus manos o brazos pueden integrar herramientas como un pequeño monitor de signos vitales para simular una posible interacción con pacientes. En el campo de la seguridad, el robot con una apariencia más robusta podría incorporar una cámara de videovigilancia o un láser para realizar tareas de monitoreo. La apariencia cambia de nuevo cuando se explora el robot diseñado para la asistencia doméstica. En este caso, en una versión amigable, con un gesto amable y expresivo, el robot está haciendo una tarea de asistirte en el hogar. Y el otro, que se dedica a los temas educativos, muestra figuras educativas mediante una pantalla táctil o un proyector holográfico y mantiene siempre un tono empático. Todo esto tiene que ver con un concepto. Los robots tienen la misión de facilitarnos la vida, resolver los problemas como el envejecimiento y la soledad, y entran en un concepto totalmente novedoso. No sé si ustedes sepan lo que es la sociedad 4.0, ¿No? ¿no? Mm. Pues ¿No? es esto que estamos haciendo. La sociedad 4.0 es una sociedad digitalizada. Nosotros tenemos interacciones ahorita sin estar físicamente juntos, ¿sí? Eso es Ujú. la sociedad 4.0. El nuevo concepto que ya se desarrolla en Japón se llama sociedad 5.0 y se define como la convivencia armoniosa entre tecnología y los seres humanos. O sea, lo que veíamos en los supersónicos hace muchos años de la robótica, Exacto. ¿se acuerdan? Claro. Bueno, pues va a ser una realidad. Ahí van otros datos. En tiempos pasados los barcos salían a la mar, los marineros confiaban en los gatos para augurar el porvenir de la travesía. Si el gato erizaba su cola, la tripulación lo atribuía a un cambio en la presión atmosférica y una posible tormenta que hacía cambiar el rumbo del viaje. Los gatos en cierto modo eran pequeños barómetros. Siglos después, esa intuición ha sido reemplazada por sensores avanzados y sistemas de alerta automatizados que monitorean el clima, las condiciones del mar e incluso las vibraciones del casco. La robótica está revolucionando la seguridad en todos los ámbitos, desde zonas en conflicto hasta lugares de acceso peligroso como las minas, catástrofes naturales, incendios, terremotos en las ciudades. Los robots de rescate asisten a los equipos de emergencia al detectar condiciones peligrosas y evitan accidentes graves. Nosotros tuvimos en México el caso de los perros, ¿se acuerdan? El grupo canino que sirvió Ujú. para Sí, sacar personas vivas cuando claro. El los terremotos de la rescate. Ciudad de México. Sí. Hay una empresa catalana que se llama K-Botic, que fue fundada hace 4 años, 5 años, y que es la incubadora de las empresas emergentes de Barcelona Activa. Y ha desarrollado un perro robot
capaz de detectar fugas de gas o de otros químicos en las fábricas. Caper, como se le llama, pesa 43 kilos, mide 95 centímetros de largo, 60 de ancho y 75 de alto cuando se levanta. Tiene el aspecto de los perros robot que aparecieron en la serie Black Mirror, pero en lugar de actuar a favor del mal, estos perros robot salvan vidas. En los hospitales, desde la consulta hasta la cirugía, uno de los ámbitos en los que la robótica está avanzando rápidamente es el hospitalario, al transformar la forma en que los médicos trabajan en la experiencia de los pacientes. En los quirófanos, los robots asistenciales como el Da Vinci, que seguramente Víctor ha de saber de esto, eh, se usa ya para 1.5 millones de operaciones al año, el Da Vinci. Es impresionante. Permite realizar cirugías con una precisión milimétrica y reduce así los riesgos y el tiempo de recuperación de los enfermos. Este tipo de robots facilita los tratamientos especializados en áreas remotas a través de las intervenciones asistidas. Es decir, yo puedo estar enfermo aquí en el centro histórico y mi médico puede estar en París o en Londres o en Nueva York o donde tenga el acceso a estas herramientas digitales y demás y me puede estar interviniendo. Hay otros robots como Paper y Rover y ellos sirven para movilizar a pacientes y a monitorizar el bienestar. Y de esta forma se facilita el tratamiento pues ayudan también a tener una mejor experiencia en el hospital. Se prevé que el mercado de la cirugía asistida por robots supere los 14.000 millones de dólares en el año 2026. Repito, el mercado de la cirugía asistida por robots superará 14.000 millones de dólares en el 2026. Es impresionante. La sustitución total del ser Y luego humano. vienen, hay otras cosas, como Ujú. los celulares súper inteligentes que van a detectar cuando una voz que te llama es humana o no es humana. Qué barbaridad. No, no, es que es impresionante, impresionante, de Sí, veras, impresionante. ¿Cómo pues, ven eso? ya, pues ya no, ya no nos En necesita, lugar de estudiar medicina, hay que estudiar robótica. ni psicología tampoco, ya, ¿no? ¿Qué les parece? Pero fíjate, Aida tiene, ahorita que hablabas de Da Vinci, las Ujú. cirugías, ella nos contó la vez pasada que hubo un familiar muy cercano, pues un accidente con el Sí, aparato, ¿no? Perforación de sí. intestino, recuerdo bien, entonces tuvo que trasladar inmediatamente a otro hospital para poderlo atender. O sea, no, Muy grave. muy grave, no Ujú. infalibles estos aparatos. O sea, no Sí, podemos decir, con eso solucionamos ya la vida del humano, ¿no? A veces se complica, ¿o no, Aida? sí, sí, definitivamente. De hecho, ahorita lo tengo de nuevo internado en terapia intensiva, porque se volvió a complicar algo más, de consecuencia de lo mismo, ¿no? Ah, sí. Sí, se le torció el intestino, que pues, se lo habían tenido que cortar, y al torcerse, pues ahorita se le complicó otra vez ¿A quién le eh, pasó eso? Un a un familiar muy familiar. cercano, Ah, operado en el Ángeles con el Da Vinci. Y ahí le Ujú. perforaron el intestino y lo tuvo que sacar otro familiar de urgencia y llevárselo al Puebla, que es donde ella trabaja, para rescatarlo porque se estaba muriendo. Sí. Fue un tratamiento inicial de próstata, ¿verdad? Sí, fue por operación de próstata, Sí, preventivo, para evitar problemas mayores y mira, se complica. sí, Sí, no, yo esta creo que el situación, robot tampoco lo hace todo, ¿no? Y no es, aunque quiera sustituir al ser humano, no hay como el ser humano, pues. sí, sí, es una complicación ahorita que acaba de mencionar del intestino. O sea, se perforó, hubo aparentemente una cicatrización, se recuperó, pero vuelve otra vez a complicarse y hubo una obstrucción intestinal que Ujú. requiere de una nueva operación y Así es. reconectar otra vez el intestino
y engraparlo para que se conecte como tubería Ujú. otra vez y todo el tránsito intestinal. Y esperemos que venga un buen sellado para que no haya complicaciones. Nada más les recuerdo que el intestino está muy cerca del peritoneo y si hay alguna fuga de excremento, infectas el peritoneo, que es una membrana muy sensible y que puede infectar. No, se Entonces viene infectó muy... tremendo, tremendo, por eso se fue a terapia intensiva. ¿Sí? Y entonces viene una complicación de sepsis, porque ya es Así más es, generalizada. así es. Entonces, hay complicaciones, pero sí. Oiga, que estabas mencionando, yo creo que la clínica de los médicos pareciera que se queda afuera, Ujú. pero es importante la clínica de los médicos. Sí podemos sustituir, utilizar la tecnología más avanzada, pero, como decían, el ojo del médico tiene que Claro, poner y estar en contacto con los pacientes. No podemos decir, oye, te hago una consulta a distancia. Ok, está bien, yo te escucho, te consulto, pero ya no te puedo tocar. Entonces te claro, tendré que mandar a hacer exámenes, estudios, para poder ver qué reportas y poder identificar. Y esto va a encarecer más la medicina. O sea, sería no para todos, o sea, claro. más que los que tienen dinero y podernos conectar y platicar. Esto que estabas hablando de la empresa Ali, me vino a recordar que estamos haciendo una dependencia en la robótica Ujú. y nosotros nos vamos a volver muy perezosos, ya no razonar, porque le estoy metiendo a mi asistente, ahora robot, antes era un asistente personal, Sí. ahora y la agenda, y me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer, ¿Tú te ¿no? acuerdas Entonces, cuando los automóviles se afinaban? sí, Yo iba a unos talleres que estaban por el portalillo del Boliche, en lo que hoy es el jardín ese de Carmen Cerdano, no sé cómo se llama, ya desaparecieron. Y ujú, ahí vendían baterías, vendían bujías, y Ah, había un aparato que la bujía la ponían y le inyectaban arena a una presión tremenda y limpiaban las bujías, te calibraban las bujías, había unas, una como llavero con diferentes ajá, calibres para ver la apertura y los platinos y todo ese rollo, y había que poner los coches a tiempo, y para que quedaran a tiempo ponías un vaso de agua encima del cofre para ir moviendo se me fue el nombre ahorita del tiempo donde mandaba la chispa a cada bujía. Cuando no se movía, ahí lo atornillabas, porque era sí. ponerlo a tiempo. Hoy día, tú llegas con un coche, pero primero abre el cofre de un coche y a ver qué entiendes. nada. No, está todo cerrado, Llegas a la agencia, al taller especializado, y no abren el cofre. te Antes sí escanean, abrían el cofre. Abajo del cenicero, donde antes iba el encendedor o lo que sea de los coches, ahí le jalan una cosa, se abre y le conectan una tripa y una computadora. sí, Y sí, la el escáner. computadora te hace un escaneo, así se dice, para saber si tiene algún problema tu coche, y todo lo hacen a través de la electrónica, Ujú, y ya sales feliz de la vida con tu coche. En el futuro, tú, ser humano, vas a tener un chip adentro de tu cuerpo, o varios, según tu capacidad, y van a poder resolverte los problemas de enfermedades, bajarte el colesterol, la arritmia, el ácido úrico, qué sé yo, este, desde dentro de tu cuerpo, con la inteligencia artificial y con los aparatos que se están diseñando ahorita de los robots. Les recomiendo que vean Nexus, que lean el libro de Nexus de Yuval. Es impresionante lo que te dice. Esto va a provocar que la gente viva más años, ¿eh? Pero quién sabe, Jesús Oh, Manuel. bueno, a ver, ya hay Eh, adelantos, ya Moss ya le metió chips a no sé cuántas personas, y están trabajando el tema, por ejemplo, del neurológico, mm, neurológico. Alzheimer, de la inmovilización de los brazos o de las piernas, gente que no puede caminar, gente que no puede ver. Le están solucionando los problemas de la vista a través de la electrónica, de lo digital, de todos estos inventos. Es impresionante. No estamos en Japón,
no estamos en la sociedad 5.0. Nosotros apenas llegaremos a la sociedad 1.0, 2.0. Bueno, imagínate, aquí del otro lado de Valsequillo, si tenemos una contaminación en las aguas, vamos a andar pensando, a ver si inventan algo los señores para Pues limpiar sí, Valsequillo. claro. Bueno, Sí, pero mucho de lo que cura, y lo hemos hablado aquí, es la relación médico-paciente, ¿no? claro, claro. Y eso Pero para no, eso ya inventamos los robots que van a ser no, empáticos contigo para que hablen no. contigo cuando El, vives ser solo. el ser humano es insustituible ¿Cómo en le muchas dices? cosas humanas, pues. No, Rásquenle y preocúpense. no nos Ah, dejaste preocupados. Sociedad 5.0. Ok, Ahí se las dejo. sí, muy bien. Nos muy vamos. bien. Bueno, cuídense mucho. Muchas gracias. Nos Hasta vemos. luego. Bye. Ya. Adiós.